La sujetaron en ese baño abandonado, mientras Connor Walsh levantaba las tijeras hacia su cabello. La basura de acogida no merece verse bonita, dijo. Pero lo que esos chicos no sabían era que 2 años viviendo con peleadores de la UFC le habían enseñado a Skylar Bennett una cosa: cuando te acorralan, te conviertes en lo que más temen. La tarde en que todo sucedió, nadie en la preparatoria Westfield lo vio venir. Ni los maestros que contaban los días para las vacaciones de verano, ni los guardias de seguridad distraídos jugando en sus celulares. Y definitivamente tampoco Connor Walsh, el niño dorado del director, que creía que la oficina de su papá lo hacía intocable. Skylar Bennett ni siquiera debía estar ahí. Una chica de acogida en una escuela privada de $50,000 al año era como lanzar un conejo dentro de una jauría de lobos. Pero ahí estaba 16 años, callada como una tumba, con un cabello que le llegaba hasta la cintura negro y brillante como lo peinaba su mamá antes de que la sobredosis se la llevara. La mayoría de los chicos de Westfield venían de familias con dinero tan viejo que tenía su propio olor mezcla de cuero y privilegio. Sus padres eran dueños de petroleras, startups tecnológicas o bufetes de abogados con nombres más largos que una lista del súper. A los 16 conducían BMW y se quejaban cuando papá compraba el color equivocado. Pero Skylar tomaba 2 camiones desde las afueras de Austin, donde sus padres de acogida vivían en un gimnasio convertido en casa. Los Walker no eran ricos, pero la habían recibido cuando nadie más quiso. Marcus Walker, ex campeón welter de la UFC. Ahora dirigía un pequeño dojo enseñando disciplina a los niños. Su esposa María, cinta negra en jiu-jitsu brasileño, completaba el ingreso dando clases de defensa personal a mujeres en el centro comunitario. «No estás aquí para hacer amigos», le dijo Marcus el primer día de clases. «Estás aquí para obtener una educación. Esa beca es tu boleto de salida». La beca, una iniciativa de diversidad que el consejo había inventado para sentirse bien. Una beca completa al año para un joven desfavorecido, como si fuera caridad. Skylar mantenía la cabeza baja, sacaba puros 10 y contaba los días hasta la graduación. Durante 2 años funcionó. Era invisible, la chica fantasma que almorzaba sola, que nunca iba a fiestas, que vestía ropa de segunda mano, pero de alguna forma la hacía ver decente. Los demás susurraban sobre ella de dónde venía, por qué nunca sonreía, qué le había pasado a sus padres biológicos. Pero los susurros los podía soportar. Había soportado peores cosas en 7 casas de acogida a lo largo de 10 años. Todo cambió el día que Connor Walsh decidió que necesitaba su ayuda. Era un martes de abril, de esos días en Texas donde el calor hace que el asfalto brille como agua. Skylar estaba en la biblioteca, resolviendo problemas de cálculo, cuando una sombra cubrió su escritorio. «Eres buena en química, ¿verdad?», alzó la vista. Connor Walsh estaba ahí parado como si fuera dueño del lugar, y técnicamente, gracias a su padre, casi lo era. Mariscal de campo. Cuadro de honor. Aceptación temprana a Stanford. El tipo de muchacho que nunca había escuchado un no en su vida. «Me va bien», dijo Skylar, volviendo a su cuaderno. Él sacó una silla y se sentó sin preguntar. «Necesito que alguien me haga el proyecto final de Química AP. Interesada no». La palabra flotó en el aire como una bofetada. Connor parpadeó, genuinamente confundido. La gente no le decía que no a Connor Walsh. «Te pago. 500 en efectivo». «Sigue siendo no. ¿Sabes quién soy?». ¿Verdad? Skylar por fin lo miró bien. Ojos azules fríos como el invierno. El tipo de guapo que con los años se volvería distinguido. Pero había algo más. Algo que activó todas sus alarmas de niña de acogida. Ya lo había visto antes en los hogares, la mirada de alguien que disfruta tener poder sobre otros. «Sé exactamente quién eres», respondió en voz baja.
Eso debió haber sido el final. Pero al levantarse, la mochila de Connor se movió y un frasco blanco de farmacia rodó al suelo. Lo recogió rápido, pero no lo suficiente. Skylar alcanzó a leer la etiqueta Adderall, recetado a un tal Morrison en Houston. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, ambos entendieron. Él sabía que ella lo había visto. Ella sabía que él lo sabía. Deberías tener más cuidado, dijo Skylar. Connor se inclinó, tan cerca que ella pudo oler su colonia de $200. ¿Sabes lo que la curiosidad le hizo al gato? Sí, replicó Skylar, sin apartarse. La satisfacción lo trajo de vuelta. Él rió. Pero era una risa que ponía la piel de gallina. Ya veremos. Chica de acogida. El acoso empezó poco a poco. Alguien rayó su bicicleta, esa vieja de 10 marchas que había comprado con dinero de tutorías. Luego su casillero empezó a coleccionar regalos, un ratón muerto. Fotos impresas del obituario de su madre con agujas photoshopeadas. Notas que decían basura de acogida y vete de donde viniste. Skylar lo reportó a su consejera. La señora Henderson, una mujer bien intencionada que usaba suéteres de punto en pleno calor de 90 grados. ¿Estás segura de que es Connor?, preguntó ya incómoda. Esa es una acusación muy seria. La familia Walsh ha sido parte de esta comunidad por generaciones. Estoy segura, dijo Skylar. Bueno, sin pruebas. La consejera dudó. Quizá podrías intentar encajar mejor. Unirte a ti a algún club. A veces cuando somos diferentes, podemos parecer distantes para otros estudiantes. Diferente, así lo llamaban. La verdad era que Skylar había sido diferente toda su vida. 7 hogares en 10 años enseñan cosas. A dormir con un ojo abierto, a esconder tus pertenencias, a aguantar un golpe, a desaparecer cuando el padre de acogida bebía o el nuevo novio de la madre te miraba raro. Los Walker fueron los primeros que no la vieron como un cheque mensual o un caso de caridad. Marcus la encontró a los 14, justo después de que la expulsaran de otra casa por defenderse. El hijo de la madre de acogida la había acorralado en la lavandería. Skylar le rompió la nariz con una botella de detergente. Autodefensa. Pero a nadie le importó su versión. Tienes buenos instintos, le dijo Marcus, observándola en el grupo de acogida. Pero el instinto sin entrenamiento es solo violencia. Así que la entrenó. Cada mañana antes de clases, cada tarde después. No para lastimar, sino para protegerse. Para nunca volver a ser víctima. La violencia es el último recurso, repetía Marcus. Pero cuando la uses, haz que cuente. María le enseñó la parte mental. Leer el lenguaje corporal. Desescalar. Detectar el momento exacto antes de que alguien estalle. La mayoría de las peleas se ganan antes de empezar, decía con su acento musical. En la mente. En la posición. En la respiración. Durante 2 años. Skylar no necesitó esas habilidades en la escuela. Era invisible. ¿Recuerdas? Pero Connor Walsh la había notado. Y Connor Walsh no toleraba un no. El acoso escaló. Sus tareas desaparecían de los escritorios de los maestros. Alguien hackeó su correo y envió mensajes a universidades retirando sus solicitudes. Su cuenta de comida gratuita fue misteriosamente suspendida. Pero Skylar había sobrevivido a peores. Mantenía la cabeza baja. Arreglaba lo que podía. Soportaba lo que no. Solo faltaban 4 meses para graduarse. Podía aguantar 4 meses, hasta que fueron por su cabello. Un jueves. Mientras iba a la 5ª clase. Alguien la empujó contra los casilleros. Su mochila voló, libros por el suelo. Al agacharse a recogerlos, lo vio un mechón de su cabello en el piso, cortado de raíz. Se giró. Madison Hayes, la novia de Connor. Estaba ahí con unas tijeras de salón, sonriendo con burla. «Ups», dijo Madison. «No te vi. ¿Eres tan fácil de ignorar?» El pasillo estaba lleno, pero nadie dijo nada. Nadie ayudó.
Solo miraban. Algunos grabando con sus teléfonos, esperando a ver qué hacía la chica de acogida. Skylar recogió sus libros, recogió el mechón de cabello y se fue. Pero sus manos temblaban, no de miedo sino de contenerse. Ese cabello era lo único que le quedaba de su madre, todas las noches antes de que las drogas la consumieran. Su mamá lo peinaba cantando canciones viejas, contando historias de la abuela que había pasado los cantos de generación en generación. Tu cabello es tu corona, decía. No dejes que nadie te haga sentir menos que real. Después de que murió, la Skylar de 7 años se negó a cortarlo, a través de 7 casas. De abusos y descuidos. De veces que las liendres casi la obligaron a raparse, ella lo conservó, lo defendió. Era su vínculo con él antes, con ser amada, con ser la niña de alguien. Y ahora Connor Walsh creía que también podía quitarle eso. ¿Alguna vez alguien intentó robarte la última parte de un ser querido? Esa sensación cuando cruzan una línea de la que ya no hay regreso. El problema con los abusones es que siempre escalan, siempre. Les das una pulgada, te quitan la dignidad. Connor había probado sangre y quería más. El baño en el ala abandonada de la escuela debía estar cerrado. Llevaba 2 años así, desde que el dinero de la renovación fue redirigido al nuevo estadio de fútbol. Pero ese jueves por la tarde, la puerta estaba abierta y las alarmas internas de Skylar gritaban peligro. Debió haberse ido, debió caminar en la otra dirección, pero necesitaba arreglarse el cabello. Ver cuánto daño había. Los baños principales estarían llenos de amigas de Madison, esperando reírse. Así que empujó la puerta del baño abandonado. Y ahí fue cuando todo se fue al infierno. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El seguro sonó. Connor Walsh estaba junto a los lavabos, lanzando una llave al aire como si fuera un juego. 4 de sus amigos del equipo de fútbol se desplegaron, bloqueando salidas que no existían. Madison se sentó sobre el mostrador, celular en mano, grabando. Sorpresa, dijo Connor. Pensamos que deberíamos terminar lo que Madison empezó. La mente de Skylar catalogó todo en 2 segundos como le había enseñado Marcus. 5 oponentes. Connor a las 12 en punto. 2 flanqueando. 2 detrás. Madison no era amenaza. Solo documentaba. Sin ventanas. Una sola puerta. Espejos a la izquierda. Lavabos a la derecha. Piso resbaloso por fugas. «Déjame salir», dijo Skylar, con voz firme. «Ese es tu problema», replicó Connor, sacando unas tijeras profesionales de barbero. «No de salón, capaces de cortar lo que fuera. Todavía piensas que puedes dar órdenes. La basura de acogida no manda en mi escuela». Uno de los chicos le arrancó la mochila y la aventó a un lado. Otro se acercó más. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Connor disfrutaba el show. Que de verdad creíste que pertenecías aquí. Que esa beca te hacía una de nosotros. Pero no lo eres. Solo eres un caso de caridad cuya madre prefirió las drogas antes que a su hija. Fue entonces cuando Skylar sonrió. No era una sonrisa feliz ni asustada. Era la sonrisa que Marcus mostraba antes de entrar al octágono. La que decía, no tienes idea de lo que acabas de empezar. «¿Quieres un secreto?», Connor dijo, aún con esa terrible sonrisa. «Mi mamá sí amaba las drogas. La mataron. Pero antes de morir, me dijo algo». Connor se detuvo, intrigado. «Me dijo que siempre habría gente como tú. Gente que piensa que es fuerte porque nació en tercera base. Gente que nunca tuvo que pelear por nada real». «¡Cállate!», gritó Madison. Pero Skylar siguió. «Me dijo que cuando conociera a gente como tú, recordara que la verdadera fuerza no es que te calles», Connor avanzó, tijeras levantadas, sino saber cuándo dejar de contenerse. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. A lo lejos sonó una campana de clase, y en ese baño abandonado, 5 chicos privilegiados estaban a punto de aprender por qué nunca debes acorralar a alguien que ya sobrevivió 7 tipos de infierno.
Connor se lanzó contra ella, tijeras en mano, apuntando a su cabello, esperando que se acobardara, que llorara, que suplicara. Lo que no esperaba era que Skylar diera un paso hacia él, no hacia atrás. Lo que no esperaba era que se moviera como agua, como violencia hecha carne, como si cada lección de Marcus y María hubiera sido tatuada en sus huesos. Pero antes de contarte lo que pasó, necesitas entender algo sobre los chicos de acogida que llegan a los 16. No sobrevivimos por accidente. Sobrevivimos porque aprendimos a ver el golpe antes de que caiga, a saber cuándo correr y cuándo resistir, cuándo aguantar y cuándo... ¡Sujétenla!, gritó Connor. Y en ese momento todos se abalanzaron a la vez. 2 muchachos fueron a sujetarle los brazos. Connor arremetió con las tijeras. Madison reía mientras grababa. Y Skylar Bennett, la chica callada que almorzaba sola, la niña de acogida que solo quería graduarse y escapar, dejó de fingir ser presa. El tiempo se ralentizó como siempre ocurre con la adrenalina. La voz de Marcus resonó en su cabeza. Cuando estés en desventaja numérica, crea caos. Usa sus propios números en su contra. El primer chico alcanzó su muñeca izquierda y ella lo dejó. Quería que la agarrara. Lo necesitaba cerca. Usó ese agarre como ancla para girar con todo su peso, elevando la rodilla directo a su plexo solar. El aire le salió de golpe. Se dobló, chocando contra el segundo atacante. Connor embistió con las tijeras. Skylar torció la muñeca atrapada, un movimiento que María la había obligado a practicar miles de veces, liberándose al instante. Giró dentro del alcance de Connor. Las tijeras silbaron junto a su oído, mordiendo solo aire. «Agárrenla», vociferó alguien. El baño se convirtió en caos, cuerpos chocando, suelas resbalando en el piso húmedo. Madison chillando. Pero Skylar se movía como si hubiera coreografiado cada paso. Esquivó un manotazo. Golpeó con la palma una garganta. Usó el lavabo como apoyo para lanzar una patada hacia atrás, siempre en movimiento. Nunca quieta. Porque aquí estaba la verdad que esos chicos ricos no entendían cuando te han lastimado toda la vida personas más grandes y fuertes. Aprendes a pelear sucio. Aprendes que el honor es un lujo para quienes nunca han sido impotentes. Connor blandió las tijeras otra vez, furioso ahora. Skylar atrapó su muñeca con ambas manos. Giró con todo el cuerpo y escuchó un bop. El metal cayó al suelo con estrépito. «Mi muñeca», chilló Connor. «Me rompiste la muñeca, pero aún no». Solo se la había dislocado. En realidad, él tenía suerte. Los inteligentes habrían parado ahí. Habrían entendido que la chica de acogida no era lo que pensaban y se habrían retirado. Pero Connor Walsh jamás había perdido nada en su vida. Y la rabia hace a la gente estúpida. Se lanzó otra vez, usando la mano izquierda, tratando de atrapar su cabello con la mano buena. Ese cabello hermoso, largo, lo único que le quedaba de su madre. Su corona. Su conexión con el amor. Y fue entonces cuando Skylar Bennett dejó de contenerse por completo. Agarró la mano que la buscaba. Usó su propio impulso y lo lanzó hacia adelante, directo contra el filo de porcelana del lavabo. El crujido de su cara contra la cerámica sonó como un disparo en el espacio reducido. Connor cayó, sangre por todas partes, dientes en el suelo como perlas desparramadas. El baño quedó en silencio, salvo por los gemidos de Connor y la respiración agitada de Madison. Los otros retrocedieron, con las manos en alto, recordando de repente que tenían otros lugares a donde ir. Pero Madison seguía grabando. Estúpida, estúpida niña. Skylar caminó hacia ella, tan tranquila como un domingo por la mañana, y le arrebató el teléfono de las manos temblorosas. La transmisión en vivo seguía corriendo. 400 espectadores y subiendo. Miró directo a la cámara, con sangre en los nudillos y el cabello suelto alrededor del rostro. Y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Connor Walsh vende Adderall a medio colegio. Revisen su coche. Píldoras azules, frascos blancos. Recetas falsas del Dr. Morrison en Houston.
Revisen también su casillero. La combinación es 36. 24. 36 igual que su press de banca del que nunca deja de presumir. Los espectadores subieron a 1000. Los comentarios explotaban. Madison intentó recuperar el celular, pero Skylar se apartó, aún hablando a la cámara. Y director Walsh. Su hijo ha usado la computadora de su oficina para acceder a los expedientes de estudiantes. Así sabe quién está lo suficientemente desesperado para comprar. Revisen el historial de navegación. No es tan listo como cree. Connor intentó levantarse. Resbaló en su propia sangre y volvió a caer. Uno de sus chicos por fin reunió valor. No puedes probar nada, dijo. Es tu palabra contra la transmisión en vivo. Skylar alzó el celular. Contra las 1200 personas que están mirando ahora mismo, 1500. 2000. Los comentarios se volvían locos. Alguien ya había hecho captura de pantalla de Connor en el piso. Otro anunció que había llamado al 911. Y entonces se escucharon las sirenas. Pero hay algo sobre las consecuencias, no solo alcanzan a los culpables obvios. Lo que esos chicos no sabían, lo que ni siquiera Skylar sabía, era que alguien más había estado observando a Connor Walsh durante meses. Alguien con placa y una orden, esperando la causa probable. La puerta del baño se abrió de golpe. No eran los guardias de la escuela, eran policías de verdad. La detective Chen entró. Echó un vistazo a la escena y sonrió como si fuera Navidad. Vaya, dijo. Tenemos agresión, secuestro y, si esa transmisión es cierta, distribución de drogas. Miró a Connor, aún sangrando en el suelo. El abogado de tu papi va a ganarse su sueldo hoy. Esposaron a Connor primero. Tuvieron que ayudarlo a caminar. Luego a sus amigos. Luego a Madison. Al sacarlos, Connor intentó mirar a Skylar, balbuceando entre dientes rotos. Tal vez una amenaza, tal vez una disculpa. Nunca lo sabría. ¿Estás bien?, preguntó la detective Chen cuando se los llevaron. Skylar se tocó el cabello todavía ahí, casi intacto salvo por el mechón que había cortado Madison. Estoy bien. Fue una buena pelea. ¿Dónde aprendiste esos movimientos? En el sistema de acogida, respondió Skylar con simpleza. La detective asintió como si eso lo explicara todo. Quizás así era. Necesitaremos tu declaración, dijo. Pero entre nosotras, hemos estado investigando al chico Walsh por meses. Nunca conseguimos que nadie hablara. Esa familia tiene a todo el pueblo amedrentado. Ya no más, dijo Skylar. No coincidió Chen. Ya no más. Mientras los policías aseguraban la escena, Skylar se dejó caer en el pasillo, la espalda contra los casilleros, agotada de repente. Su celular vibró. Era Marcus. Vi el video, dijo al contestar. ¿Estás bien? Sí. ¿Aguantaste todo lo que pudiste? Sí. ¿Usaste solo lo necesario? Sí. Bien hecho. María y yo vamos en camino. Colgó y cerró los ojos. Esa mañana, 4 meses hasta la graduación parecían una eternidad. Ahora sentía que tal vez, solo tal vez, lograría llegar. Pero Connor Walsh tenía amigos. Su padre tenía poder. Y en los pequeños pueblos de Texas, la justicia a veces era otra cosa que el dinero podía comprar. La verdadera pelea apenas comenzaba. El video en vivo alcanzó 10 millones de vistas en 48 horas. 10 millones de personas vieron a Skylar Bennett, la chica de acogida que nadie notaba, derribar a la familia más poderosa de Westfield. Pero la viralidad, como estaba a punto de aprender, era un arma de doble filo. El director Walsh convocó a una asamblea de emergencia la mañana siguiente. El auditorio estaba a reventar. Cada asiento ocupado. Estudiantes de pie en los pasillos. Se podía sentir la electricidad en el aire, esa mezcla de escándalo y anticipación que los adolescentes tanto disfrutan. Skylar se sentó en la última fila, como siempre,
Pero ese día, la gente no dejaba de voltear a mirarla. Algunos con admiración, otros con miedo, y unos cuantos con algo más oscuro. Estudiantes, comenzó el director Walsh, la voz tensa. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Estoy seguro de que todos han visto el desafortunado incidente que ocurrió ayer. Quiero ser claro, la violencia nunca será aceptada en la preparatoria Westfield. Un murmullo recorrió el auditorio. ¿En serio iba a culpar a Skylar? Sin embargo, continuó, aferrado al podio. Las acusaciones hechas en ese video son serias y requieren investigación. Hasta que la investigación concluya, todos los estudiantes involucrados quedan suspendidos. Todos los estudiantes, gritó alguien. Ella se estaba defendiendo. Eso lo determinará la investigación, respondió Walsh. Pueden retirarse. El auditorio estalló. Estudiantes gritando, maestros intentando recuperar el orden. Skylar se escabulló por la puerta lateral, pero no lo suficientemente rápido. Niña de acogida. Se dio vuelta. Un grupo de amigos de Connor estaba ahí, jugadores de lacrosse, del equipo de natación, los príncipes de Westfield High que acababan de perder a su rey. ¿Crees que ganaste algo?, dijo Tyler Morrison. Sí. Morrison resultó que era hijo del doctor que escribía las recetas falsas. Yo no declaré nada, respondió Skylar con calma. Fue tu amigo el que vino por mí. Y ahora nosotros vamos por ti, dijo Tyler. Todos los días. De todas las formas. El gimnasio de tus padres de acogida. Sería una pena que perdiera sus permisos. Esa beca de la que tanto presumes, la junta ya está reunida para revisarla. Se inclinó hacia ella. Vas a desear haber dejado que te cortara el maldito cabello. Pero lo cierto sobre las amenazas es que solo funcionan si aún tienes algo que perder. Y Skylar ya había perdido todo lo que importaba, todo excepto los Walker, y daría la vida antes de dejar que alguien los dañara. ¿Ya terminaste?, preguntó. Tyler parpadeó, desconcertado por su serenidad. Porque si ya acabaste de intentar asustarme, continuó Skylar. Deberías saber algo. El FBI descargó la laptop de Connor anoche. Tu nombre salió. Muchas veces. Era una mentira. No tenía idea de qué había encontrado el FBI. Pero Tyler palideció como leche. Estás mintiendo. Skylar se encogió de hombros. Sí, pues lo sabrás cuando toquen a tu puerta a las 6 de la mañana. Como lo hicieron con Connor. Se alejó, dejando a Tyler y sus amigos inmóviles, inseguros, porque eso era lo que los abusones nunca comprendían cuando ya enfrentaste monstruos de verdad. Sus juegos de intimidación eran solo ruido, pero Tyler tenía razón en algo. El pueblo estaba eligiendo bandos, y el dinero solía hablar más fuerte que la justicia. Ese fin de semana, el gimnasio de los Walker recibió la visita de 3 inspectores distintos. Salud, bomberos, obras públicas. Todos encontraron violaciones que nunca habían existido. Quieren cerrarnos, dijo Marcus esa noche en la cena. Comieron en silencio arroz con frijoles. Sencillo. Pero María lo hacía saber ahogar. 20 años aquí y nunca una falta. Ahora de repente somos un peligro. Es mi culpa, dijo Skylar. No, la voz de María fue cortante. Es culpa del muchacho que te atacó. Es culpa del sistema que lo protege. No tuya. Pero si yo no hubiera... ¿Qué?, la interrumpió Marcus. Defendido, rechazado ser víctima. Eso fue lo que te enseñamos a hacer. Y ahora ustedes pagan por ello. María le tomó la mano con fuerza, callosa por años de entrenamiento. Vieja, hemos estado pagando toda la vida. Por ser morenos, por ser pobres, por no agachar la cabeza. Esto es solo otra ronda de una pelea muy vieja. Fue entonces cuando sonó el timbre. No recibían muchas visitas, menos a las 9 de la noche. Marcus abrió con cautela. La detective Chen estaba allí, pero no sola. 2 agentes del FBI la acompañaban, trajeados como de película. Señorita Bennett, dijo uno. Necesitamos hablar.
Se sentaron en la sala, que en realidad era un rincón del gimnasio con sofás viejos. Los agentes desentonaban entre los sacos de boxeo y las pesas. La operación de Connor era más grande de lo que pensábamos, explicó Chen. No solo vendía a estudiantes, tenía toda una red. Universitarios, jóvenes profesionistas, movía cantidades serias. ¿Y su padre?, preguntó Skylar. Asegura que no sabía nada, respondió el agente Rivers, sacudiendo la cabeza. Pero encontramos evidencia en su computadora. Usaba su posición para identificar estudiantes vulnerables. Niños con diagnósticos de TDAH, de ansiedad. Connor los abordaba. Se ofrecía a ayudar. Creaba clientes. Y luego proveía la droga, dijo María. Con disgusto. Exacto. El problema es que la familia Walsh tiene abogados, de los buenos. Ya trabajan en un trato. Connor hace rehabilitación, delata a sus proveedores, y probablemente se va con libertad condicional. Eso no es justicia, dijo Skylar. No admitió Rivers. Pero podría ser lo máximo a lo que lleguemos, a menos que... Sacó una carpeta gruesa de papeles. Llevamos 2 años armando este caso. Connor era cuidadoso, pero no lo suficiente. Tenemos mensajes, registros financieros, incluso audios. Pero necesitamos testigos. Estudiantes dispuestos a declarar. No lo harán, dijo Skylar. No entienden este pueblo. Sus padres juegan golf juntos, donan a las mismas caridades. Nadie arriesgará el futuro de su hijo por meter a Connor a la cárcel. Quizá no intervino Chen, pero puede que lo hagan por ti. Skylar la miró, confundida. Esa transmisión no solo se volvió viral, inició algo. Hemos recibido 47 avisos desde ayer. Chicos que compraron a Connor. Chicos que fueron amenazados. Chicos que esperaban a alguien lo bastante valiente para hablar primero. Yo no soy valiente, dijo Skylar. Solo me acorralaron. A veces es lo mismo, dijo Rivers. Mira. No podemos prometer que será fácil. La familia Walsh vendrá con todo. Sacarán a relucir toda la adicción de tu madre, tus expedientes de acogida, cada error que hayas cometido. No he cometido muchos errores, respondió Skylar. No he tenido el lujo. Los agentes se miraron entre sí. Hay algo más, dijo Chen. Izzy Romano, la chica que se transfirió el mes pasado, ha estado trabajando con nosotros, infiltrada. Skylar sintió que algo se rompía dentro. La nueva que había sido amable, que había almorzado con ella un par de veces. Era un señuelo, tiene 17. Es emancipada. Nos ayuda en casos escolares, explicó Chen. Fue ella quien se aseguró de que el video se guardara antes de que alguien lo borrara. Así que hasta la amabilidad venía con agenda. Skylar archivó esa lección junto con todas las demás. ¿Qué necesitan de mí?, preguntó. Que testifiques, que digas la verdad, que nos ayudes a derribar no solo a Connor, sino a toda la red. Skylar miró a Marcus y a María. Ellos asintieron. Está bien, dijo. Pero tengo condiciones. Rivers arqueó una ceja. El gimnasio se queda abierto. Nada de inspecciones sorpresa. Nada de acoso. No podemos prometer. Entonces se acabó la conversación. Los agentes cuchichearon. Al final, Rivers asintió. Haremos llamadas. ¿Algo más? Sí. Quiero terminar la escuela. Nada de expulsión, nada de transferencia. Me gané mi lugar ahí. Eso puede ser más difícil. Ese es el trato, dijo Skylar. Lo toman o lo dejan. Y lo tomaron. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Puro. Sin filtrar. Los abogados de la familia Walsh la interrogaron 6 veces. Sacaron a relucir los antecedentes de arrestos de su madre. Sus estadías en centros psiquiátricos. Cada hogar de acogida que no funcionó. La pintaron como violenta. Inestable. Una chica con rencor contra las familias exitosas. Pero Skylar había sobrevivido a cosas peores que abogados.
Se sentó ahí con su único vestido decente, los Walker. Se lo compraron especialmente para la corte, y respondió cada pregunta con la verdad. Sí, mi madre fue adicta. Sí, estuve en 7 casas de acogida. Sí, aprendí a pelear porque a veces es la única manera de mantenerte a salvo. Pero nada de eso cambia lo que Connor Walsh hizo en ese baño. Nada de eso cambia lo que estaba vendiendo a los estudiantes. Y poco a poco. Los demás testigos empezaron a aparecer. Primero 1, luego 5, luego 20. Chicos que se habían comprado Adderall para los SAT y terminaron enganchados. Padres que se preguntaban por qué sus estudiantes ejemplares de repente fracasaban. Profesores que sospechaban, pero habían tenido miedo de hablar. Izzy Romano también testificó. Resultó que había perdido a un hermano por pastillas que empezaron con una inofensiva venta de Adderall en la secundaria. En la sala, la miró directo a los ojos y le susurró un «Lo siento». Skylar asintió. Entendía lo que era hacer lo que tenías que hacer. El juicio se convirtió en noticia nacional. Adolescente de acogida desmantela red de drogas en preparatoria privada, tituló el Washington Post. CNN transmitió un segmento especial. Todos tenían una opinión sobre lo que significaba desigualdad. Privilegio. El fracaso del sistema. Pero para Skylar, era más simple. Se trataba de ese momento en el baño cuando creyeron que se rompería, y en cambio se convirtió en todo lo que ellos temían. Connor Walsh recibió 8 años. No libertad condicional, prisión real. Su padre renunció en desgracia. 12 estudiantes más recibieron diversas sentencias. Toda la junta escolar presentó su renuncia. El padre de Tyler Morrison perdió su licencia médica. Y Skylar Bennett se graduó como mejor promedio de su generación, el día después de la graduación. Empacaba su cuarto cuando María tocó a la puerta. «Alguien quiere verte». Skylar esperaba a otro reportero. En cambio, era Madison Hayes la que estaba en el umbral. Sin ropa de diseñador, sin maquillaje perfecto. Solo una chica que parecía haber llorado durante días. «Lo siento», dijo Madison. «Sé que no significa nada, sé que probablemente me odias. Pero lo siento». «No te odio», respondió Skylar. Y lo decía en serio. Odiar consumía energía que ya no tenía. «Fui tan estúpida», siguió Madison. «Pensé que si hacía lo que Connor quería, si era lo suficientemente cruel, él me amaría. Pero nunca amó a nadie. Solo usaba a la gente», dijo Skylar. «Así era. Estoy yendo a terapia ahora, intentando entender por qué me convertí en esa persona». Skylar la estudió, la chica que sostuvo el teléfono, que se rió mientras intentaban destruirla. Pero también una adolescente de 17 años, que se dejó atrapar en algo más grande de lo que podía comprender. «Suerte con eso», dijo Skylar. Y también lo decía en serio. 5 años después, Skylar estaba frente a otro tipo de gimnasio. El letrero decía: «Academia de Defensa Fénix renaciendo de las cenizas». Adentro, 20 niños de acogida aprendían sus primeros movimientos de defensa personal. «Recuerden», les decía, demostrando una técnica básica de escape. «Esto no se trata de lastimar a nadie. Se trata de llegar a casa sanos, de saber que tienen el poder de protegerse». Una niña de unos 12 años levantó la mano. «Señorita Bennett». Y si son más grandes que nosotras, Skylar sonrió. «El tamaño no importa tanto como creen. Lo que importa es saber tu valor. Saber que mereces ocupar tu lugar en este mundo. Que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña». La campana sonó. La clase terminó. Mientras los niños salían, Skylar notó un sobre bajo la puerta, sin remitente. Pero la letra le resultaba conocida. Dentro había un cheque por $500,000 y una nota. «Aprendí por las malas que la verdadera fuerza no consiste en romper a otros. Consiste en reconstruirte a ti mismo».
y quizá ayudar a reconstruir lo que rompiste. Esto es solo un comienzo. C.W. Connor Walsh. Desde la prisión federal. Skylar miró el cheque un largo rato. Luego lo endosó directamente a la Academia Phoenix y lo guardó en la bolsa de depósitos. Porque todos merecían una segunda oportunidad. Incluso aquellos que intentaron destruirte. Eso no significaba olvidar. Era peligroso para alguien como ella. Pero perdonar significaba que ya no poseían ninguna parte de tu alma. Marcus entró. Con más canas ahora, pero aún fuerte. Buena clase hoy. Gracias. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, preguntó. ¿De qué? De que nunca te convertiste en ellos. Con toda esa rabia, con todo ese dolor, pudiste haber dejado que te envenenara. En cambio, lo transformaste en esto. Señaló el gimnasio, los dibujos de los niños en las paredes, la vitrina con medallas que sus estudiantes habían ganado no por pelear, sino por logros académicos, premios de ciudadanía, pequeñas victorias que lo significaban todo. Ustedes y María me enseñaron bien, dijo Skylar. No corrigió Marcus. Solo te dimos las herramientas. Tú decidiste cómo usarlas. Esa noche, Skylar se paró frente al espejo de su baño, cepillando su cabello. Había vuelto a crecer largo, aunque ahora lo mantenía a la altura de los hombros, más fácil de manejar cuando enseñas a niños a rodar y girar. Pensó en su madre, en las canciones que le cantaba, en cómo el amor podía ser a la vez lo más fuerte y lo más frágil del mundo. Pensó en Connor en su celda, tal vez entendiendo por fin lo que significaba ser impotente. Pensó en todos esos niños de acogida que entrarían a su academia, cargando sus propias cicatrices y miedos. Tu cabello es tu corona, susurró a su reflejo, pero tu fuerza viene de sobrevivir lo peor y aún así elegir la bondad. En algún lugar de la ciudad, otro niño de acogida yacía despierto, contando los días para salir del sistema, preguntándose si alguien alguna vez lo vería como algo más que un expediente. Mañana, encontraría un volante de la Academia Phoenix. Mañana, cruzaría esas puertas y conocería a la señorita Bennett, que le enseñaría que estar roto no significaba ser débil, que a veces las personas más fuertes eran las que habían sido hechas pedazos y decidieron reconstruirse en algo irrompible. Y en una prisión federal en el este de Texas, Connor Walsh estaba sentado en su celda, escribiendo otra carta. No a Skylar, ya le había dicho lo que necesitaba decir. Esta vez era para Tyler Morrison, que cumplía 3 años en mínima seguridad. Lo que pasa con las consecuencias, escribió, es que también son oportunidades. Oportunidades para ver quién eres realmente cuando todo lo demás se ha ido, para decidir si esa es la persona que quieres ser. Pensó en aquel día en el baño, en el instante en que levantó las tijeras, tan seguro de su poder. Pensó en los ojos de Skylar no asustados, solo decepcionados, como si hubiera esperado más. Incluso de él. Quizá esa era la verdadera tragedia. No que lo hubieran atrapado, sino que nunca esperó más de sí mismo. Pero así son las historias como esta. En realidad no terminan. Siguen propagándose como ondas en el agua, cambiando vidas de maneras que nunca imaginas. Un chico de acogida aprendiendo a dar su primer golpe. Un abusón aprendiendo a tirar su primera aguja. Un pueblo aprendiendo que el privilegio no es protección. Y Skylar Bennett, la chica que antes almorzaba sola, la que contaba los días para escapar, ya no estaba contando. Estaba construyendo. Un niño, una clase, una oportunidad a la vez. Porque eso es lo que haces con un dolor tan profundo. O te entierras bajo él, o lo plantas y haces crecer algo hermoso desde las cenizas. Ella eligió crecer. Años después. Cuando la gente preguntaba a Skylar por qué, había nombrado su escuela Academia de Defensa Phoenix. Ella sonreía y tocaba su cabello, aún la hija de su madre. Aún de pie.
porque a veces decía tienes que quemarlo todo para convertirte en quien estabas destinada a ser. Y cuando renaces de esas cenizas, ya no solo sobrevives, estás volando. La chica que había sido sujetada en aquel baño, que se había negado a quebrarse, que se enfrentó a todo un sistema, se había convertido en algo que nunca esperaron. No solo una sobreviviente, no solo una luchadora, una maestra, una protectora, una luz para cada niño al que alguna vez le dijeron que no pertenecía. Y eso era la victoria más grande de todas. El noticiero local hizo un reportaje en el 10º aniversario. Entrevistaron a Skylar en la academia, rodeada de niños practicando sus movimientos. El reportero le preguntó qué consejo le daría a su yo de 16 años. Skylar se detuvo, observando a un chico ayudar a una niña más pequeña a perfeccionar su postura. El niño tenía moretones en los brazos que le resultaban familiares. La niña tenía los ojos de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel. Le diría que el dolor no es permanente, dijo por fin. Que un día usará cada cosa terrible que le pasó para ayudar a niños como ella. Que las mismas cosas que intentaron romperla se convertirán en sus mayores fortalezas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el reportero. No respondió Skylar sin dudar. Ni siquiera de las partes feas, porque mira, señaló el gimnasio. La pared llena de fotos de graduados, de historias de éxito, de chicos que habían ido a la universidad, conseguido carreras, vidas que nunca imaginaron posibles. Cada golpe que recibí, cada noche que lloré en esas casas de acogida, cada momento en que quise rendirme y no lo hice todo me trajo aquí, a ellos. La cámara lo captó todo, la niña de acogida convertida en ángel guardián. La víctima convertida en vencedora, la chica que se negó a dejar que alguien apagara su luz. Y en hogares de acogida por todo Texas. Niños que se sentían invisibles vieron esa historia y pensaron quizá yo también pueda sobrevivir a esto. Quizá incluso pueda volar. El eco de la historia siguió creciendo. Una cadena nacional de gimnasios se puso en contacto con Skylar, ofreciéndole becas para expandir su academia a otras ciudades. Ella dudó, no quería perder la esencia de lo íntimo, de lo personal. Pero Marcus, con su voz sabia y grave, le dijo: mija, el fuego que encendiste aquí puede alumbrar muchos más rincones oscuros. No se trata de ti, sino de todos los que aún están atrapados en la sombra. Así que aceptó. Con una condición: que cada sede de Phoenix fuera dirigida por alguien que supiera lo que era vivir en la oscuridad y aún así elegir la luz. Exalumnos. Sobrevivientes. Personas que habían decidido reconstruirse. 5 años después. Había Phoenix Academies en Houston, Dallas, San Antonio y hasta en Nuevo México. Cada una con murales pintados por los niños, cada una con su lema en la entrada: del dolor nace la fuerza. Skylar visitaba cada sede una vez al año, no como directora, sino como hermana mayor, como recordatorio de que el origen no define el destino. Los niños la miraban con ojos grandes, como si fuera una heroína de carne y hueso, pero ella siempre decía lo mismo: yo no soy una heroína, soy alguien que aprendió a no rendirse. Y si yo pude, ustedes también. Una tarde, de regreso en Austin, Skylar recibió una carta inesperada. No era de Connor, ni de Madison, ni de Tyler. Era de una mujer de nombre desconocido, Elena. Estimada señorita Bennett, decía, mi hija estuvo en una de esas casas de acogida por las que usted pasó. Ella me habló de una chica mayor, con cabello largo y mirada de fuego, que la defendió de un chico que intentó robarle la comida. Dijo que esa chica le enseñó a mantener la espalda recta, aunque por dentro tuviera miedo. Esa niña era yo. Hace muchos años. Ahora soy madre, y mi hija asiste a su academia. Quería agradecerle por salvarme antes de que siquiera supiera su nombre. Skylar dejó la carta sobre la mesa, lágrimas ardiendo en sus ojos.
Nunca se había visto a sí misma como salvadora, solo como alguien que hacía lo necesario para sobrevivir. Pero tal vez, incluso entonces, había estado plantando semillas que apenas ahora florecían. En la prisión, Connor seguía escribiendo. A veces cartas de disculpa que nunca enviaba. A veces reflexión sobre la ira, sobre el privilegio, sobre la estupidez de creer que el mundo te debía obediencia. Se convirtió en tutor de alfabetización para otros internos. Algunos lo odiaban, otros lo ignoraban, pero unos cuantos escuchaban. Un día, uno de esos internos salió en libertad y apareció en la Phoenix Academy de San Antonio. Traía una carta de Connor. No espero que me perdones, no espero nada, pero si esta persona llega a ti, es porque quizá todavía puedo hacer algo bueno, aunque sea de lejos. El exconvicto se inscribió como voluntario. Resultó ser un entrenador nato, paciente, disciplinado. Los niños lo adoraron. Cuando Skylar terminó de leer la carta, no supo si reír o llorar. Era extraño pensar que el mismo chico que una vez intentó destruirla ahora, de alguna forma torcida, estaba ayudando a construir su legado. El tiempo siguió pasando, los Walker envejecieron, pero nunca dejaron de estar a su lado. María, siempre con su sonrisa firme, seguía recordándole que la fuerza era también suavidad. Marcus, aunque sus rodillas ya no aguantaban tanto, seguía corrigiendo posturas de niños en el tatami. Y Skylar. Skylar ya no era solo la chica que sobrevivió a un baño abandonado. Era una mujer, una líder, un símbolo. Cuando los reporteros la buscaban, siempre desviaba el crédito hacia los niños, hacia los entrenadores, hacia la comunidad, pero en las noches tranquilas, frente al espejo, aún se cepillaba el cabello y escuchaba la voz de su madre. Tu cabello es tu corona, pero tu fuerza es la elección que haces cada día de no dejar que el dolor te convierta en piedra. En el 20º aniversario, la gobernadora de Texas la invitó a dar un discurso sobre resiliencia juvenil. El auditorio estaba lleno de legisladores, educadores, periodistas. Pero Skylar no habló de políticas ni de cifras. Quiero hablarles de una niña de 16 años, comenzó. Una niña que todos ignoraban. Una niña que un día fue acorralada en un baño y se le dijo que no valía nada. Esa niña decidió no quebrarse. Esa niña eligió pelear. Esa niña era yo. Se oyó un silencio profundo. Hoy no les pido que admiren mi fuerza. Les pido que construyan sistemas que hagan que ninguna otra niña tenga que elegir entre ser víctima o ser soldado. Que la protección no dependa de la suerte de caer en la familia correcta o tener el entrenador correcto. Que sea un derecho, no un privilegio. El aplauso fue largo. De pie. Pero Skylar no lo recibió como triunfo personal. Lo recibió como un llamado a seguir luchando, porque sabía que aún había muchos niños invisibles allá afuera. Esa noche, de vuelta en casa, abrió otra carta. Esta vez, de Connor Walsh. Llevaba el sello de correo de prisión federal. Skylar, comenzaba. He pasado 20 años pensando en aquel momento en el baño, no en el dolor, ni en la humillación. En tu mirada. Esa mirada que decía, esperaba más de ti. He intentado ser alguien diferente desde entonces. No sé si lo he logrado, pero quería que supieras que esa decepción tuya me persigue más que cualquier sentencia. Tal vez algún día logre ser digno de que me recuerdes sin odio. Skylar dobló la carta despacio. No sintió odio. Tampoco perdón. Sintió un extraño alivio que incluso aquellos que intentaron destruirla podían transformarse, aunque fuera demasiado tarde para borrar el daño. La colocó junto a la nota de su madre, guardada como reliquia. Dos voces opuestas, unidas en un mismo recordatorio que el dolor podía destruir o podía reconstruir. Y ella había elegido reconstruir. Y así, en los años que siguieron, la historia de Skylar Bennett dejó de ser solo suya. Se convirtió en mito, en advertencia, en esperanza.
Para algunos, era la historia de cómo una chica de acogida derrotó a un imperio de privilegio. Para otros, era la historia de cómo el dolor puede convertirse en fuerza. Para los niños en sus academias, era la prueba viviente de que ser invisible no significaba ser insignificante. Y para Skylar, era simplemente su vida, una vida hecha de cicatrices y de luz, de pérdidas y de victorias. Una vida que eligió, todos los días, usar para proteger a otros. Porque al final, ese era su mayor triunfo, no haber ganado una pelea en un baño abandonado, sino haber construido un mundo donde otros niños no tendrían que pelear nunca más solos.